Sí, Listo, entonces estábamos en que se construye, como en el caso del instituto, por ejemplo, hay una parte de administración donde nosotros aquí hacemos todos los cambios, ¿no? Todos los cambios, y luego esos cambios ya se ven reflejados en el lado del usuario. El usuario ya hace sus descargas aquí, ¿no? Todo lo que ya fue acá ingresado. Entonces, esto que nos da, que nos visualiza que nosotros vamos a construir un administrador. Un administrador. O sea, vamos a tener el acceso de un administrador que modifique, elimine o agregue como un CRUD, ¿no? Como si estaría yo haciendo un mantenimiento, para entendernos mejor, a una tabla de base de datos, es decir, agregando, eliminando, modificando. Y todos esos cambios se vean reflejados ya en el lado del usuario. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso acá, esta diapositiva que veíamos como ejemplo, construiremos una base de datos. Dentro de esa base de datos, una tabla que me permita administrar, por ejemplo, esta partecita de mi sitio, ¿no? Agregando nuevas diapositivas, modificando. De repente el título no me parece, cambiarlo. De repente no quiero una descripción, quitarlo. De repente la imagen, quiero cambiar la imagen, modificar la imagen de tal manera que se cambie. Cosas como esas. Y así con todo el sitio web. De repente aquí, ¿no? Tengo servicios. Aquí solamente hemos puesto 3, 4 servicios. Pero de repente también este servicio ya no lo presto. Quiero quitarlo del sitio web para que ya no se vea. O agregar algún otro servicio que ya esté prestando actualmente. Entonces, quitar, modificar, eliminar todo lo que tenga que ver con mi sitio web. Eso se hace desde un administrador. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que debemos de aprender a crear un administrador web que permita hacer los cambios que yo crea conveniente en el sitio, ¿no? Hay plantillas para ser administradores, como que también lo podemos hacer bajo el diseño de cada cual, ¿no? Ya eso iremos viéndolo más adelante. Entonces, ¿qué deberíamos, bajo estas cosas que necesitamos aprender? Entonces, el diseño debe ser administrado por código. Entonces, ¿qué aprenderemos aquí? Entonces, vamos a crear base de datos, interactuar con el lenguaje de programación. En nuestro caso utilizaremos PHP. Aquí son bases de datos relacionales, ¿eh? Entonces aquí usaremos MySQL, escrito en español, MySQL. MySQL, este será mi gestor de base de datos. Este será mi lenguaje de programación. Y adjunto a esto, no dejaremos de lado el HTML, seguiremos trabajando con HTML, con CSS, con JavaScript. Y aquí vamos a agregar algunas cosas, ¿no?
como hayas. Vamos a agregar esto. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos programación asincrónica. Asincrónica. Entonces, ¿qué significa la programación asincrónica? Que mientras nosotros hacemos alguna modificación, no se refresque. Es decir, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una búsqueda de datos, al yo presionar algún botón o al grabar o al insertar un dato, normalmente lo que se tiende a hacer es que esto se refresca, o sea, la página se refresca. ¿Por qué? Porque un botón como este, por ejemplo, va a un Summit. Y el Summit lo que hace es refrescar. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, refresca. Y si yo estaría haciendo, por ejemplo, una inserción de un dato y refresco, posiblemente no se guarde porque al inmediato de refrescar, ese código pasa a ser ilegible, ya no se lee. Entonces, cuando se dice asincrónico, significa que yo puedo hacer varias cosas en paralelo. Así como en el celular, por ejemplo. ¿Han visto, han oído o han podido interactuar en el celular? Que a veces el celular se habla de segundo plano, ¿no? Se dice algunas aplicaciones corriendo en segundo plano. Es decir, mientras yo estoy manipulando el celular, hay aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano, o sea, por debajo, yo no las veo. Eso es asincrónico, ¿no? Actividades en segundo plano. O mientras tal vez de repente está corriendo un software, está leyendo datos, se está viendo una ventana, pero en forma por debajo, en segundo plano, yo estoy viendo cómo la aplicación está ejecutando tareas. Eso es segundo plano. Entonces, esa programación asincrónica se hace con el alias. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender a programar también con alias. ¿Ya? ¿Qué es? JavaScript extendido. ¿Ya? Es JavaScript extendido. ¿Qué más vamos a aprender aquí? Entonces, construiremos un administrador de contenidos. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a escuchar como un CMS. Un CMS digamos, en su traducción, esto es un sistema de administración de contenidos. ¿Ya? Esto es lo que significa CMS. System, sistema, management, así como se leería, administración, y content, contenidos. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de administración. ¿Esto qué implica? En el lenguaje de programación, construiremos los famosos CRUD, ¿no? Muy parecido como se haría en un visual, ¿no? En un visual. ¿Qué es un CRUD? Crear, leer, voy a ponerlo en español, leer, actualizar y eliminar. Es un CRUD. O sea, las 4 operaciones básicas del SQL, ¿no? Create, read, update, delete, ¿no? Este es el create, por ejemplo. Este es el read de lectura. Este es el update. UDET, creo que UDET, algo así le dice en inglés, ¿no? No. Entonces, estas operaciones vamos a construirlas.
¿Esto qué significa? Que también deberíamos aprender aquí objetos del sistema. No sé si recuerdan, en administración de base de datos, aprendíamos a hacer vistas, procedimientos, funciones, triggers, o, como estamos en español, disparadores, o desencadenadores, que le llamamos. Y de repente, tareas. Estas son tareas programadas. ¿No? Tareas programadas. Entonces, veremos esto en particular. De repente vamos a ver reportes. Cositas así. ¿Ya? Entonces, pero todo tiene que ver con programación. Todo tiene que ver con programación. Requisitos. Bueno, ya hemos visto HTML básico. CSS no lo voy a poner como requisito porque CSS es parte del diseño. Pero HTML sí. ¿Ya? HTML sí. PHP. Script. MySQL. Java. JavaScript, bueno, no lo pongo como requisito porque hay cosas que vamos a tener que aprender. Pero sí necesito esto de acá. Entonces yo tengo entendido, bueno, HTML ya lo hemos visto, que ya ustedes ya vieron PHP, ya vieron MySQL, y también al final, ¿no? Algo de JavaScript que tenemos que profundizar. Voy a ponerlo más bien esto en este orden. Así, como algo que ya... ¿no? Entonces, estos son los requisitos. Porque yo ya no voy a entrar, por ejemplo, a enseñar PHP. Yo voy a entrar a codificar en PHP directamente con base de datos. Ya no vamos acá ya no vamos a revisar la estructura de un while, la estructura de un for, o cómo declarar una variable, nada de eso. Vamos a ir directamente acá. Directamente acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Va a estar complicado, sí. La unidad didáctica es programación pura.